Economics con Roxana Acoto y Daniel Alonso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en tiempo de descuento, son las últimas horas de este 2013 y con Economics hemos elegido al restaurante San Leonardo en Agua de Oro para realizar este programa especial de fin de año. Un programa a través del cual vamos a recorrer en 13 momentos, en 13 imágenes, lo más importante, lo que consideramos ha marcado a fuego a este 2013. Incendios, ley de medios, elecciones, inflación, cepo al dólar y hasta un papa argentino marcaron un 2013 muy movido que, como si fuera un karma argentino, termina con un diciembre súper conflictivo en varias provincias con los saqueos como mar de fondo. Hansen Barrientos, conéctese con el placer de elegir. Nosotros nos ocupamos del resto. Marzo arrancó con una noticia sorprendente para los argentinos. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, fue elegido papa y a partir de ese momento se convirtió en algo más que un referente para los 1.200 millones de católicos de todo el mundo. Su llegada al Vaticano marcó un quiebre simbólico en la imagen que la Iglesia quiere transmitir a la sociedad, lo cual se tradujo en acciones concretas, desde su manera de vestir, su gestualidad, hasta en sus posiciones políticas. En 2013, la corrupción también metió la cola. Los casos más resonantes están entretejidos en la denominada Ruta del Dinero K, y uno de sus principales protagonistas es el empresario Lázaro Báez. En los últimos días se conoció un nuevo capítulo al trascender contratos sospechosos entre sus empresas y el Hotel Alto Calafate de la presidenta. Lázaro Báez, acusado del lavado de 55 millones de euros depositados en diferentes paraísos fiscales, es el dueño de Austral Construcciones, una empresa que fundó en el año 2003, exactamente en el mismo momento en que su amigo Néstor Kirchner asumía la presidencia de la Nación. A lo largo de la década obtuvo más de 5.000 millones de pesos en obras públicas, lo que le permitió pasar de ser un simple cajero bancario a un empresario multimillonario. Pero las miradas también siguen puestas sobre la polémica figura del vicepresidente Amado Boudou, acusado de tráfico de influencias en favor de los empresarios que compraron la ex Chicone Calcográfica, la imprenta que puede acuñar moneda en el país. Pero Córdoba tampoco estuvo exenta de los escándalos de corrupción. Lo más resonante es la presunta vinculación entre altos jefes de la policía y la droga, el narcotráfico, lo que deparó 2 recambios de jefes de policía, 2 ministros de seguridad, varias detenciones y una investigación en la justicia federal que posiblemente continúe generando malas noticias para el gobernador José Manuel de la Sota. Grupo ODE. Un grupo de personas. Los recursos humanos son mucho más que cubrir puestos de trabajo. Es el gusto de conocer a las personas. Otro de los grandes temas fue otra vez la inflación, que terminaría este año en un nivel de 27% anual, es decir, 20 puntos más que la que mide el INDEC, y sería además la más alta en la década kirchnerista, que acumula ya 7 años ininterrumpidos en 2 dígitos. Esto demuestra que las viejas recetas siguen sin dar resultados. A mediados de año, la jugada vino por el lado de la Supercard, un invento del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que tuvo mucha prensa y escasísimas operaciones. Fue un rotundo fracaso. Y pese a que no tiene éxito, la receta que el gobierno insiste en aplicar son los acuerdos de precio, que en los últimos tiempos además han sumado un poco serio control popular sobre la inflación. Y como consecuencia de todo eso, en los últimos tiempos, los salarios han comenzado a perder en la carrera en contra de la inflación. El aumento de precios ya pega en los bolsillos de los trabajadores. Y la carrera entre uno y otro promete ser uno de los grandes focos de fricción durante 2014. En junio, la Universidad Nacional de Córdoba, la primera del país y a la que la ciudad le debe el apodo de la docta, cumplió nada más y nada menos que 400 años.
La Casa de Altos Estudios tiene más de 120.000 alumnos, equiparable a la población de Río Cuarto, casi 7.000 docentes y desde su creación ha otorgado 300.000 títulos. Hoy la universidad dicta 88 carreras de grado en 13 facultades. Además, tiene 98 centros de investigación, 5 de salud, 17 museos, canales de televisión y radios, 25 bibliotecas, 2 observatorios astronómicos y el laboratorio de hemoderivados más grande de Latinoamérica. Te contamos todo eso que te pasa cuando manejás en pensasenautos.com. Euromayor, construyendo realidades. Otro de los grandes temas estructurales es la educación. Es que si bien la inversión ha crecido y mucho en el sector, Argentina sigue retrocediendo en calidad. Y reflejo de ello son los resultados de las pruebas internacionales PISA. En ciencias, matemáticas y comprensión de lectura, la Argentina cayó un puesto respecto de la medición anterior realizada en 2009. Argentina ocupa el lugar 59 entre 65 naciones de todo el mundo, a un nivel similar al de Jordania o Brasil y muy lejos de los países primeros en la lista como China y Singapur. Como en 2012, el dólar tuvo un papel central. Negado por el gobierno, pese a que está implementado desde hace más de 2 años, el cepo no solo siguió vigente, sino que se profundizó durante este año. Sobre el final del año, el gobierno ajustó todavía más el cepo al dólar al subir al 35% el recargo para las compras con tarjetas de crédito en el exterior. También dio a luz al dólar turista, que sufre un recargo del 20% sobre la cotización oficial para poder acceder al billete físico. A lo largo del año, el dólar blue quebró en varias oportunidades la barrera de los 10 pesos, pero hubo además un claro proceso de devaluación con la acelerada suba del dólar oficial. Pese a todo, las reservas no dejaron de caer y tuvieron la mayor sangría desde el inicio del kirchnerismo. La tremenda necesidad de dólares por parte del gobierno lo llevó a ensayar una medida al borde de la ilegalidad, el blanqueo de capitales a través de los CEDIN, el que fuera anunciado por el equipo llamado Los 5 Fantásticos: Kicillof, Marco del Pont, Lorenzino, Moreno y Echegaray, de los cuales hoy solo 2 quedan en las filas del gobierno. De Musimundo, llévate todo eso que te falta. Musimundo, parte de tu mundo. El mes de la primavera llegó con una noticia poco feliz para las sierras de Córdoba, que soportaron el peor incendio de toda la historia. Fueron afectadas 100.000 hectáreas de bosques y montes y 10 millones de árboles. Los incendios también calentaron la discusión por el impuesto al fuego. Desde 2004 hasta 2012 inclusive, el tributo recaudó 293 millones de pesos, pero solo ejecutó 260 millones. Los incendios pasaron, pero todos los años estamos expuestos a los fenómenos climáticos que pueden volver a encender la chispa. Por eso en este tema, más que nunca el Estado, somos todos, porque todos somos responsables de cuidar nuestro medio ambiente. La presión tributaria fue otro de los grandes temas de 2013. Es que el peso de los impuestos es tal que prácticamente se ha duplicado en los últimos años, al pasar del 22% a estar en alrededor del 40% del PBI. Según un cálculo del Instituto de Análisis Fiscal, un trabajador asalariado en el sector formal en la Argentina tuvo que trabajar este año entre 172 y 205 días solo para cumplir con las obligaciones tributarias municipales, provinciales y nacionales. Sobre el filo de las elecciones llegaron 2 alivios. Por un lado se modificó el piso de ganancias y por el otro se amplió el techo de facturación para los monotributistas. Aún así, la mayoría termina el año pagando más impuestos que en 2012 y además ya hay que preparar los bolsillos para los aumentos que llegarán en 2014. Unión del Personal Superior de la Administración Pública Provincial. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses.
2013 también estuvo marcado por la agenda electoral, con los comicios legislativos de octubre que provocaron fuertes movimientos en el tablero político. A nivel nacional como provincial, el dato saliente fue el retroceso de los oficialismos, que si bien ganaron, lo hicieron por márgenes menores a los esperados y con pérdida de votos en comparación con anteriores comicios. Pese a todos los movimientos que hubo en los círculos del poder del país, lo cierto es que una vez más el futuro político de la Argentina se terminará dirimiendo dentro del Partido Justicialista. A principios de octubre, los problemas de salud de la presidenta marcaron un quiebre en su gestión. Una obligada intervención quirúrgica la alejó un mes de sus funciones y en pleno proceso electoral. Con su regreso se produjeron fuertes cambios, no solo de nombres, sino también de estilos. Ella quedó en un segundo plano en el día a día y surgió Jorge Capitanich como figura fuerte en la jefatura de gabinete, mientras Axel Kicillof ascendió al Ministerio de Economía. Gama, juntos hacemos futuro. Apenas pasadas las elecciones legislativas de octubre, la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la polémica Ley de Medios. El máximo tribunal consideró que son válidos los 4 artículos que cuestionaba el Grupo Clarín. Esos artículos prohíben que un mismo operador acumule licencias de televisión, radio y cable, que un cable llegue a más del 35% del país y que un operador de cable en una misma zona tenga un canal de aire. Además, obliga a desprenderse de las licencias que excedan esos límites. En la vereda del frente, Clarín venía cuestionando la ley al considerar que no era razonable la prohibición a un mismo operador de acumular licencias y que la obligación de venderlas afectaba derechos adquiridos. Finalmente, Clarín presentó un plan de adecuación que divide al Multimedios en 6 unidades empresarias. Ese plan, junto al de otros 11 grupos, está en este momento siendo analizado por AFCA, la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual. Recién te contábamos sobre los cambios que hubo en el Gabinete Nacional, pero el más impactante y sorpresivo, y por eso le dedicamos un capítulo aparte, fue el fin de la era del secretario de Comercio Interior y prácticamente un ministro de Economía en la sombra, Guillermo Moreno. Para los empresarios, durante 8 años, Moreno fue el personaje más resistido y a la vez más temido del gobierno nacional. Su salida marcó también un mayor poder para el ministro de Economía, Axel Kicillof. Moreno fue el autor y ejecutor de innumerables medidas, algunas de las cuales le provocaron un tremendo daño al país, como la intervención en el INDEC, y otras que terminaron en estrepitosos fracasos, como los controles de precios, la Supercar o los planes de alimentos para todos. Libertad. Mira, tenés todo. En 2013 empezó a cerrarse de la peor manera, con un traumático acuartelamiento policial seguido de saqueos que comenzaron en Córdoba, pero que luego se propagaron a otras provincias. Además del saldo lamentable de muertos, heridos y detenidos, el conflicto dejó un rojo millonario en los comercios a raíz de los robos y los daños, y demandará un esfuerzo económico mayúsculo para las finanzas provinciales que deberán afrontar los aumentos concedidos. Es que para destrabar el conflicto los gobernadores tuvieron que aumentarle el sueldo a la policía, lo que luego produjo un efecto dominó en otros gremios estatales que también solicitaron un incremento o por lo menos un bono navideño. A ello hay que sumar las pérdidas millonarias ocasionadas en los cientos de comercios que fueron violentados y las consecuencias o el impacto de un quiebre social difícil de asimilar. Un dato sintomático, la decisión de un supermercado de Córdoba de no reabrir 2 de sus sucursales en las que detectó que los saqueadores fueron ni más ni menos que sus propios clientes de todos los días. O'Donnell, operador turístico, www.o'donnellviajes.com.ar. Castillo, contadores y abogados tributaristas, el mejor equipo para tus negocios.
A 30 años de la recuperación de la democracia, el cierre de este 2013 con los saqueos nos ha colocado frente a un espejo que nos ha devuelto quizás nuestro peor rostro como cuerpo social. Eso nos obliga a enfrentar el desafío el próximo año de reconstruir nuestros lazos de convivencia como ciudadanos. Les deseamos a todos que tengan un muy buen 2014. Nosotros nos volvemos a encontrar el jueves con un Economix en su versión verano y como siempre después de la medianoche, aquí por el 12. ¡Feliz Año Nuevo! Kino.